¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un proyector que no solo está certificado por Netflix, tiene un diseño muy elegante y funcional que lo hace destacar entre otros proyectores, dispone de un modo juego que reduce su input lag por debajo incluso de lo que llegan a tener muchos televisores actuales, consiguiendo una latencia en milisegundos perfecta para videojuegos. Y si eso aún no os parece suficiente, este proyector tiene la capacidad de reproducir contenido en HDR, un sistema de sonido Dolby Audio que nos garantiza una experiencia de sonido envolvente y clara, y un montón de funciones más que os invito a conocer. Pero lo mejor de todo es su precio súper competitivo. Soy Gabetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Hoy tenemos por aquí el proyector el FinFlip de la marca XGIMI. En la parte delantera podemos ver algunas de las características de este proyector, como esa certificación Netflix y sus 400 lúmenes ISO. Ahora os contaré cuántos lúmenes ANSI tiene este proyector. Vamos a desempaquetarlo de su caja y para aquellos que seáis miedosos como yo en el transporte, tranquilos porque viene muy bien protegido. Tiene un peso de 1,18 kilos, lo que lo hace muy ligero en comparación con otros proyectores, y unas dimensiones de 235 por 218 por 64 milímetros. Vamos a sacar las demás cositas que vienen en la caja, como el manual y la caja con los accesorios. En este sobrecito nos viene la tarjeta de garantía y el manual de instrucciones en distintos idiomas, entre ellos el español, el inglés, el francés, el italiano y el alemán, donde podremos ver todas las funciones y utilidades, así como aprender a utilizarlo de forma correcta. Vamos con la caja con los accesorios. ¡Ojo! Mira que nos vienen unas pilitas para el mando. Normalmente, a ver, yo siempre tengo pilas. Qué maravilla, ¿eh? Qué contento con las pilitas. No, lo cierto es que te vengan esas dos pilas, que son las que va a utilizar el mando del proyector, está genial y me parece un buen punto. Por aquí tenemos el cable de corriente, que en este caso trae un extra de protección, que es esa toma de tierra. Así que otro punto a favor. Continuamos con el mando de este proyector, un mando que incluso en el diseño y los materiales se nota que estamos hablando de un producto de calidad, tanto en el proyector como en el mando. Ahí podemos ver el logo de la marca grabado en bajo relieve, botón de encendido, botón de mute o silencio, botones de acceso directo a Netflix, YouTube, Prime Video y XGIMI TV, botón de menú, botón de enfoque automático y manual, botón input, cruceta de selección, botón OK, retroceso, ajustes, botón home y control del volumen. Este mandito para funcionar necesita dos pilas AAA como las que nos vienen en el paquete, la fuente de alimentación con un adaptador que nos proporciona una salida de 19 voltios, 3,42 amperios con un consumo máximo de 65 vatios. Otro pequeño punto a favor, que es este filtro de ferrita para eliminar interferencias y mantener protegido este cacharrito tan sensible. Este proyector, con un diseño muy bonito a mi parecer, en la parte inferior podemos ver la rejilla de ventilación con el tubo de calor para disipar el calor de su procesador MediaTek 9660 de 4 núcleos a 1,53 GHz y una GPU Mali G52 con un rendimiento perfecto para reproducir contenido en 4K y HDR a 1080, que hacen que sea un proyector súper fluido, no se pega nada, 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento. En su base tiene estos tacos de goma antideslizantes, podemos ver que dispone de un tornillo de 1/4 de pulgada para ajustarlo en trípodes y soportes, y la indicación de compatibilidad Dolby Audio. En la parte superior tenemos el logo de la marca y un LED muy discreto. A la hora de desplegarlo tenemos otro punto que me parece que lo hacen muy bonito, y es que sin necesidad de soportes podemos ajustarlo hasta 150 grados, pudiendo de esta forma proyectar en paredes y techo. En esta parte tenemos la rejilla de ventilación para disipar el calor con ese radiador que podemos ver ahí, una toma HDMI 2.0, un USB y el botón de encendido. Este proyector cuenta con un sistema operativo propio de la marca, el XGIMI OS. Aquí podéis ver ese diseño portable, y en este lateral nos encontramos con dos altavoces de 3 vatios totalmente preparados para darnos ese sonido claro y envolvente con Dolby Digital. En la parte delantera tenemos la lámpara LED con una resolución nativa 1080p que utiliza tecnología DLP, que ofrece un contraste más alto, un tiempo de respuesta mucho más rápido, lo que lo hace ideal para juegos. Cuenta con un sensor que nos ofrece autoenfoque y corrección de la proyección, ajuste inteligente a la pantalla y evitación de obstáculos.
Su lámpara cuenta con una vida útil de 25.000 horas, lo que viene a ser 17 años utilizándolo 4 horas al día. Y puede proyectar un mínimo de 80 pulgadas y un máximo de 150 a una distancia de 4 metros, hablando de una proyección óptima. Ofrece una gama de colores que cubre el 113% del estándar Rec 709. Como os comentaba antes, soporta el formato HDR10 a una resolución de 1080 puntos y de su latencia en juegos os hablaré ahora más adelante. Ahí podemos ver cómo queda con esa toma de corriente conectada y ahora vamos a hacer unas pruebas de proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. Esto es el primer encendido y el tamaño de la pantalla que estáis viendo son esas 150 pulgadas a 4 metros de distancia. Nos indica cómo sincronizar el mando, selección de idioma y una pequeña guía para aprender a utilizar el enfoque y el autoenfoque. Nos pedirá que hagamos esa corrección precisa trapezoidal y que ajustemos el zoom y el desplazamiento. Nos conectamos a nuestra red Wi-Fi y nada más conectarnos, lo primero que nos aparece es esto. Y es que este proyector tiene esa certificación Netflix, que nos indica que ha superado unos estándares de calidad exigidos por Netflix, que nos permite ver su contenido a máxima resolución, es decir 4K, y utilizar ese sonido envolvente, así como otras muchas mejoras que nos aseguran una experiencia de visualización óptima y de la mejor calidad. Este es el menú principal, donde tenemos un acceso a configuración rápida, donde con este ajuste de lanzamiento rápido podremos ajustar el enfoque, la corrección, el zoom y el desplazamiento, las conexiones Bluetooth, la conexión Wi-Fi y la conexión vía HDMI, y la configuración de una aplicación de salvapantallas para esos momentos de descuido o despiste, que el proyector no esté trabajando en esa proyección, y así conservar vida útil proyectándonos imágenes de unas cuantas obras de arte que la verdad tiene una calidad de proyección exquisita. Con respecto a las aplicaciones instaladas en el menú, tenemos Netflix, que lo hemos visto antes, tenemos YouTube con un funcionamiento más que sobresaliente, como os decía, gracias a ese procesador MediaTek no se pega nada, con una capacidad de reproducción en YouTube a 1080p como máximo y mediante la aplicación de reproducción de archivos de vídeo del proyector hasta un máximo de 4K, igualmente con una fluidez exquisita. Tenemos también la aplicación de Prime Video, y antes de pasar a ver la configuración, en la parte inferior tenemos algunas recomendaciones de tendencias, YouTube y otro tipo de contenido que podría interesarnos. Con respecto a la configuración del proyector no me quiero extender mucho porque la cantidad de ajustes que tiene este proyector es tremenda. Dentro de las correcciones de imagen tenemos esa corrección trapezoidal automática y la corrección manual, que no solo podemos ajustar mediante el software del proyector, sino moviéndolo físicamente con esa corrección de ángulo de 150 grados. Otro ajuste muy interesante que tiene el proyector es la calibración del giroscopio, lo que nos permitirá poder graduar y colocar la pantalla de una forma muy precisa y correcta. Tenemos el evitador de obstáculos inteligente, configuración del enfoque, que al igual que la calibración podemos hacer que cada vez que encendamos el proyector automáticamente haga una autocalibración, o simplemente cada vez que lo cambiemos de posición. El tipo de proyección, y no sé si os habéis dado cuenta, pero el sonido del vídeo está completamente activo y el proyector es súper silencioso, con un ruido de menos de 30 decibelios en modo normal. Estos son los distintos tipos de modos de imagen, pudiendo elegir entre el modo estándar, película, juego, personalizado, donde configuraremos los parámetros a nuestro gusto, y el modo rendimiento, con ajustes tan interesantes como el modo reducción de ruido del vídeo. Luego tenemos un modo rendimiento que nada tiene que ver con ese modo baja latencia para juegos, que al activarlo pondrá su ventilador a máxima potencia para mantenerlo fresquito.
Aquí sí que suena algo más, pero no es tan escandaloso como se escucha en el vídeo. Ahí podemos ver ese modo baja latencia para juegos que veremos ahora con algún juego. En salidas de sonido podremos configurar ese modo eARC, así como el formato de salida, donde podremos seleccionar los distintos modos de sonido envolvente entre los que se encuentran ese Dolby Digital y ese Dolby Digital Plus. Configuración de efectos de sonido y el balance del volumen. En Wi-Fi tenemos una tarjeta Wi-Fi 5 de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Tenemos varias configuraciones HDMI que veremos más adelante, una tarjeta Bluetooth 5.1 para conectar a altavoces externos, el teléfono móvil y poder utilizar este proyector como altavoz de sonido para música. Información básica del dispositivo y actualización del sistema, donde actualizaremos el sistema operativo de este proyector SGIMI OS. Una vez actualizado, como en mi caso, se reiniciará y continuamos con las funciones de este cacharrito. El modo eco sirve por si estamos utilizando una batería externa para alimentar el proyector, reduce el ruido del ventilador, reduce el brillo, reduce el sonido y así prolongar la vida útil de esa batería. El ahorro de energía para que el proyector se apague a la hora que lo programemos, accesibilidad que básicamente nos irá dictando la navegación según vamos avanzando por ella, y en Netflix están los números de serie de esos certificados que tenemos otorgados en este proyector. Ahora vamos con lo más importante y lo que estáis esperando, esa calidad de proyección y calidad de reproducción. Y aquí sí que tengo que deciros que al menos hasta la fecha, entre todos los proyectores que han pasado por el canal, este es el que mejor calidad de proyección tiene y mejor nitidez, así como colores. Estos vídeos que vais a ver ahora se están reproduciendo en 4K con un códec de vídeo HEVC o H265. Lo estamos reproduciendo desde el propio proyector conectando una memoria externa y como podéis ver no se pega absolutamente nada. La fluidez que tiene el funcionamiento es excelente. Ahí podéis ver algunas funciones de sincronización de audio y vídeo y otros ajustes que nos ofrece la aplicación de reproducción del propio proyector. Ahí os abro la información tanto de la resolución del vídeo, del códec, así como el códec de audio para que veáis que no os engaño. Otro ajuste del que dispone este reproductor es la selección del tipo de codificación con una gran variedad y la cantidad de formatos con el que es compatible este proyector va desde H265 o HVC, H264, VP8, VP9, AV1, MP4 y otros muchos más. Luego tenemos la tienda de aplicaciones de la propia marca donde encontraremos una gran variedad de aplicaciones que se han preinstalado en el dispositivo y es que no tenemos la capacidad de instalar aplicaciones externas, no disponemos de instalador de paquetes. Y tengo que decir, y esto es una opinión personal, las aplicaciones más básicas vienen instaladas como Disney Plus, Plex, lo que vienen a ser aplicaciones bastante estandarizadas, algunos juegos, y con cada actualización es cierto que este catálogo va aumentando. Y que también podéis conectar vía HDMI, el típico Fire Stick, Chromecast y ese tipo de dispositivos. Con esta aplicación utilizaremos el proyector como un altavoz Bluetooth para reproducir música. Tenemos la aplicación compartir pantalla para compartir la pantalla de nuestro smartphone como hemos visto en casos anteriores y poder previsualizar el contenido que estemos compartiendo en ese momento vía iPhone o vía Android. Pero como os digo siempre, aunque en este proyector bastante menos, siempre tiene algo de pérdida, al igual que una latencia bastante elevada. También disponemos de un pequeño navegador basado en Chrome y luego tenemos la aplicación SGIMI TV que podemos ver ahí arriba a la izquierda, donde encontraremos infinidad de programas de televisión de todo tipo, documentales, series, películas, y lo bueno es que todo este contenido está en abierto. Y ahora vamos a probar el sistema de sonido del que tanto os he hablado. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito que os va a proporcionar energía casi infinita a vuestros otros cacharritos. Y estos paneles se pueden conectar en paralelo y en serie si tuviéramos otros paneles. En este caso, si solo lo vamos a utilizar para cargar la estación, no sería necesario porque estos paneles policristalinos con un 22% de eficiencia nos dan 200 vatios de carga y la estación solo admite 220. Y después de esto, vamos con las pruebas. Esto lo grabé en diciembre y serían las 4 o 4 y poco de la tarde, lo digo porque los que vivís en España sabéis que en esa época a las 5 o 5 y poco de la tarde es prácticamente de noche. Más baterías porque mientras probaba el tema de la carga, yo estuve por allí volando y grabando a algunos de los cacharritos que habéis visto o vais a ver dentro de poco por el canal. Esto que os estoy mostrando es otra de las
las funciones de la aplicación en la que podemos controlar esos botones físicos, pero desde la aplicación y encender y apagar la linterna, además de controlar el consumo, la carga y un montón de cositas que ahora veremos. Y ahora vamos con las pruebas potentes. Ahora las imágenes de vídeo que estáis viendo se han reproducido tanto en 1080p como en 4K. Y creo que las imágenes hablan por sí solas. La calidad de proyección es absolutamente impresionante. Con unos tonos de color muy bien definidos, los tonos oscuros, los tonos claros. Este proyector, con esa resolución nativa 1080p, esos 600 lúmenes ANSI y 400 lúmenes ISO, hacen muy bien su trabajo. Al menos hasta la fecha sí que tengo que deciros que este es el mejor proyector que ha pasado por el canal, al menos hasta la fecha, y más teniendo en cuenta su precio, y es que este proyector se puede conseguir al menos en el día de la publicación de este vídeo por unos 299 € con un código que os dejo abajo en la descripción. Es un código limitado y no sé cuánto durará. Aún así, siempre podéis preguntarme en caso de que tengáis problemas con el código o no funcione, al igual que podéis hacerlo con otro tipo de códigos. Y esto que vais a ver ahora son unas pruebas por las que me preguntáis mucho, el tema del brillo con la luz encendida. Y aunque como podéis ver, con la luz encendida la imagen se puede ver, es cierto que este proyector es más para trabajar con una luz muy tenue o totalmente apagada. Aún así, podéis verlo ahí, no se ve nada mal con esa luz encendida. Y ahora vámonos a por la última prueba y a por la que muchos de vosotros estáis esperando, el input lag en videojuegos. Este proyector, aparte de tener la capacidad de reproducir vídeo a 1080p a 60 Hz, con el modo juego activado y el modo baja latencia en juegos, es capaz de reducir el input lag a 26 milisegundos. Algo a tener muy en cuenta, ya que la mayoría de televisores actuales rondan entre los 10 y los 30 milisegundos. Y es cierto que hay televisores que tienen menos de esos 10 milisegundos, pero estamos hablando de televisores que pasan de los 1500 o los 2000 €, además de ser modelos muy específicos. Y otro dato a tener en cuenta es que estamos jugando en una pantalla de 150 pulgadas, cosa que no podríamos conseguir con una televisión normal, ya que creo que las televisiones de 150 pulgadas aún no se venden de forma comercial, a no ser que seas multimillonario. Y creo que poco más puedo contaros sobre este pedazo de proyector. Si me he dejado algo, tenéis alguna duda y queréis saberlo, preguntad, que siempre contesto. Aquí he decidido hacer otra pequeña prueba con este juego, no sé si alguno de vosotros lo habéis jugado, pero aquí hace falta tener un input lag bajito, porque si no ya te digo yo que no eres capaz de partir un tomate en la vida. Pues yo creo que este proyector es una auténtica pasada, con una calidad de vídeo exquisita, una calidad de sonido muy buena y sobre todo, y una de las cosas más importantes, al menos para mí que me gustan mucho los videojuegos, es que se pueda jugar sin ese molesto input lag. ¿Y vosotros qué opináis sobre este proyector, el FinFlip? ¿Os ha gustado? ¿Hay alguna cosa que cambiaríais, que os gustaría que mejorara? Como siempre, os leo abajo en comentarios, en la caja de descripción tenéis el enlace para conseguir este proyector, así como ese código descuento. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.